que yo sé que les va a bendecir. Ya estamos al aire. Bendecimos a la gente que nos están viendo a través del ministerio guerrerosdelreino.org. Bendecimos las naciones. Oye, cada vez que se mencionan los países, los lugares que estamos saludando, siempre me escribe alguien un mensaje por el privado en Facebook, me dice, mire, no se olvide de mencionarnos a nosotros. Así que bendecimos a la gente de Argentina y también a la gente de Argentina, pero de Verazategui, a la hermana Liliana y a su iglesia allá. Les bendecimos a la gente en Santo Domingo, la gente de Perú, la gente que están siempre escuchándonos allá en Santo Domingo, la gente de Puerto Rico y la gente local aquí en los Estados Unidos. Dios ha sido bueno con nosotros. En menos de qué sé yo cuántos meses ya tenemos 1000 y pico de personas que han visto la página donde están todos los videos de nosotros. Así que Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Dios es bueno. En Brasil nos ven también el amado pastor y adorador Eliseo Ramos. Eliseo, no puedo mencionar su segundo nombre porque no recuerdo bien, no quiero pecar con eso, así que enviamos un saludo a él también allá en Brasil y a las iglesias allá en Brasil. Así que vamos al libro de Éfesos, pero antes que cualquier otra cosa, Aidita, ahí está la que linda, y la de Germán. Gente elegante. Dios es bueno. Den un aplauso, Señor, por los líderes de esta casa. Esta gente son otra cosa. Esta gente son otra cosa. Mire, y tenemos la gente de nuevo en la casa que estaban paseando. Esa gente se habían olvidado de nosotros, se habían ido para Puerto Rico, otros para allá, para Miami. Así que tenemos a la hermana Iris. Y mire, ella está tranquilita ahí, calladita. Bendito sea el Señor, no sabe así tanto tiempo, hermana. Bendito Jesús. Libro de Éfesos. Quiero que leamos versículo del 3 en adelante. Y esta palabra me ha estado dando vueltas todos estos días, por la sencilla razón de que hay que entender y tratar de comprender verdaderamente lo que Jesucristo hizo por nosotros. El no entender lo que Jesucristo hizo por nosotros, a mucha gente le está causando no poder disfrutar de los beneficios que el cielo nos da a nosotros. No nos deja percibir, no nos deja aceptar o no nos deja recibir todo lo que Dios ha declarado. Todavía está llegando gente para nosotros. Yo he creído y soy fiel creyente de que Dios a nosotros no nos ha llamado por llamarnos. Amén. Así que yo creo que en esta... Venga, pastora. Venga, pastora, usted misma. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esfuerzo, sea valiente, que Jehová su Dios estará con usted. Aleluya. Yo le decía a alguien estos días, mira, nunca dejes que el diablo te vea sudar. No, porque el enemigo tan pronto te ve cojeando, te ve sudando, te ve eso y dice, por aquí es que le voy a dar. Amén. Así que vamos al libro de Éfesos, capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Dice la escritura del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, diga herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Voy a leer eso otra vez. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Digo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a cual Él os ha llamado, diga llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de sus santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, diga principado, diga autoridad, diga poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, te doy gracias. Gracias por esta iglesia que fue elegida, santificada con un propósito. Gracias por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy, lo que harás. Gracias porque ya está escrito en tu libro, Señor. Así como dice la palabra en el libro de Salmos, Señor, donde describe, Señor, que tú creaste todos nuestros huesos y nuestro embrión, Padre Santo, Señor. Tú viste nuestro embrión, Padre Santo, y allí, Señor, escribiste todas las cosas que tienes preparadas para nosotros, sin que falte alguna de ellas, dice tu palabra. Señor, yo creo en tu poder, creo en la manifestación de tu gloria, creo en el poder y la manifestación de tu Espíritu Santo, Señor. Y en este momento yo vengo ante tu presencia, me humillo para que tu Espíritu Santo me ilumine, me dé revelación, conocimiento para transmitir esta palabra, Dios bueno. Trae una rema poderosa, Padre Santo, que cada uno de los hijos de esta casa entiendan, Señor, que más allá de ser llamado, ya tu Dios bueno has hecho, Padre Santo, Señor, una bendición preparada para ellos. Tú pagaste un precio de santificación por ellos, Señor, y que tú tienes, Padre amado, planes y propósitos con cada uno de ellos, Padre. Señor, te doy gracias por cada uno de ellos, te doy gracias por los que no vinieron hoy. Señor, Dios bueno, de alguna manera tóquelas allá en su hogar, Señor, y hazle sentir, Dios bueno, la necesidad inmensa de congregarse, Dios bueno. Que ellos entiendan, Padre Santo, Señor, que no es venir a la iglesia,
sino vivir, Padre Santo, una vida separada para ti, Dios, y con propósito, Padre. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Den un aplauso al Señor. Yo le voy a tomar unos minutos para hablarle bajo un tema que yo creo que es muy necesario que hablemos, y un tema el cual Dios me ha estado ministrando durante estos días, y le he titulado a estos: santificados, llamados y llamados con propósito. La palabra santificación en el hebreo significa gadash, y aunque es incierto el significado exacto, o tiene algún tipo de relación con otra palabra que se llama shadash, que significa brillar. Esta última que acabo de darle a ustedes armoniza un poco con lo que en realidad el texto que acabo de leer, porque Dios nos ha puesto a nosotros como luminares, gente que deben brillar. Digo, Dios nos ha puesto como gente que debemos brillar. A diferencia de todos los libros que Pablo ha escrito, a diferencia de 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos y todas las demás cartas, esto es una carta que no tiene que ver nada con doctrina, o que va dirigida un poco más allá de la doctrina o de problemas pastorales o de situaciones dentro de una iglesia. Es decir, Pablo en esta transición de su vida está viviendo un tipo de vida completamente separado de Dios, pero cerca de Dios. Separado del mundo, pero cerca de Dios. Es decir, Pablo estaba sumergido en un tiempo intenso de oración, separado de todo lo que tiene que ver ambiente y simplemente conectado con Dios, recibiendo la revelación más poderosa que se encuentra en el libro del Nuevo Testamento. Es decir, donde Dios nos está mostrando toda su voluntad, donde Dios nos está hablando de la elección de Él, donde Dios nos está hablando a través de la elección, de la separación, de la santificación y del propósito de Dios para la iglesia. Hay algo que necesitamos entender, es que siempre que tú decides separarte para Dios, Dios siempre te va a revelar algo que tú necesitas conocer para seguir caminando. La razón por qué a mucha gente se le hace difícil entender el Evangelio es porque no se toman el tiempo para separarse para Dios. Entonces hay un mal concepto de lo que es la iglesia y lo que significa la salvación. Dios nos ha llamado a nosotros, más allá de ser salvos, nos ha llamado a vivir una experiencia total con Él. Yo no oigo mucho amén. Pero vamos a entrar ya mismo en algo que lo vamos a entender. Dios está llamando a Pablo en este momento y está trabajando con Pablo separado en un hábitat de santidad y de propósito. Y una de las cosas que necesitamos entender es que Dios, en medio de toda separación, cuando tú decides separarte del mundo y separarte del ambiente y separarte de gente, Dios, cuando te metes en el hábitat de Dios, Dios comienza a revelarte cosas. La revelación no va a llegar a tu vida a menos que tú no te separes. Se necesita un espacio total donde tú tengas que meterte con Dios y puedas entrar en el hábitat de Dios. Yo he predicado de este capítulo muchas veces y he predicado tantas cosas de este capítulo que si pudiera reunirlas todas, podría explicarle también de que cuando Pablo habla de que nuestras bendiciones están en los lugares celestiales, Pablo también te está incitando a ti a entender que tienes que vivir una vida de guerra espiritual. Porque las bendiciones están prestas, pero para llegar a ese cielo y a donde esté esa bendición, tienes que trascender niveles de guerra espiritual. Es decir, que la gente que van a entender lo que estoy hablando en esta noche y la gente que necesitan entender esto, necesitan entender que de la única manera que tú vas a disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para ti es que tú tienes que separarte, tienes que vivir una vida de santificación, tienes que vivir una vida donde tú estés glorificando a Dios con tus hechos, tus actitudes y con tu relación personal con Dios.
Y Dios usa a Pablo sumergido en una vida de oración y de separación. En otras palabras, estaba separado de la sociedad, pero estaba cercano a Dios. Este versículo, todo lo que escribe Pablo nace de esa misma relación, de esa inspiración, de estar cerca de Dios. Pablo fue un hombre que escribió tantas cosas poderosas que aún Pedro, que había estado cerca de Dios, no podía entender lo que este hombre escribía. Decía, este hermano Pablo escribe unas cosas que son difíciles de comprender. Pero era el tipo de relación que este hombre había creado con Dios. Y dicho sea de paso, muchas de estas cartas fueron escritas en la cárcel. O sea, que no fueron escritas detrás de un escritorio con aire acondicionado, con una neverita al lado. Hey. Y Pablo expresa, no solamente en estos versículos, la voluntad de Dios, sino que Pablo empieza a conocer el deseo de Dios. Hay una diferencia muy poderosa que te va a ayudar a entender todo lo que Dios tiene para tu vida. No es solamente conocer la voluntad de Dios, sino conocer el deseo de Dios. Mucha gente conoce la voluntad de Dios. Mucha gente sabe que necesitan ser salvos, pero poca gente sabe que Dios tiene un deseo de bendecirte. Bendito sea Dios. Y la separación y la santidad y el propósito de Dios es necesario. Tenemos que enamorarnos del Espíritu Santo. La separación de santidad y propósito que Pablo lo expresa una vez y otra vez en esta escritura. La Biblia dice que Noé fue separado, fue un hombre separado para la salvación, para preservar una generación. Pablo fue separado para una asignación especial donde Pablo estaba sumergido dentro del deseo de Dios para que la gente lo pudiera entender, porque ya Pedro había recibido una revelación de parte de Dios y Pedro tenía la encomienda de hablarle a los judíos y a la gente, pero ya Pablo tenía una encomienda más profunda. Él tenía la habilidad dada por Dios, la gracia dada por Dios. Porque la palabra cuando dice gracia en la escritura no simplemente es la gracia de Dios. Dios también le da una gracia especial a la gente para hacer cosas. Dios le dio una gracia especial a Pablo, donde Pablo fue dotado, quizás accidentalmente lo podemos decir, a los pies de Gamaliel, pero dentro del plan de Dios, Dios conocía que Pablo iba a ser educado en los pies de Gamaliel. Pablo trasciende muchos niveles, porque Pablo puede no solamente llegar a los judíos, sino también puede llegar a los gentiles. Y Dios lo sumerge en un mensaje que está empapado de la gracia de Dios. Y lo empapa tanto y tanto de la gracia de Dios, que Dios le da las revelaciones más grandes para nosotros, la gente que conoce a Dios. Y Dios se encarga de separar gente con propósito. Dije ahorita que separó a Noé para salvación. Abraham lo separó para establecer una generación. A José lo separó de su familia para gobernar. A Moisés lo separó de su madre para rescatar una nación. A David fue llamado al desierto, quizás al olvido y al desprecio, pero en el desierto y en el desprecio David se hizo un hombre de Dios. Amén. Dios tiene planes y estrategias. Y dentro de sus estrategias, Dios comienza a llamar a la gente, no solamente del llamado ya cuando nosotros tenemos la edad que tenemos, sino desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios a nosotros nos ha visto, ya Dios a nosotros nos ha conocido, ya Dios a nosotros nos ha santificado. Y Dios está esperando que nosotros unifiquemos nuestra vida a Él para entonces desarrollar todo lo que ya Él decidió desde el principio en la Escritura. Amén. Lo hizo con Jeremías. Cuando llamó a Jeremías, le dice a Jeremías: mira, Jeremías, antes de que tú conocieras tu madre o tu padre, o quizás de que tu madre y tu padre, antes de que tu madre y tu padre estuvieran sentados detrás del trono, ya yo te conocía. Si antes que tú hubieses venido a la existencia humana, antes de que se hubiese... ¿Cómo puedo explicar? Antes de que la palabra mía declarada en la eternidad hubiese aterrizado en el vientre de tu madre, ya yo te había santificado.
Te había llamado y te había santificado. Te había separado. Había ya señalado un propósito, un paquete completo de lo que Jeremías tenía que ser. Y muchos de nosotros no entendemos ni comprendemos esto, porque lo único que conocemos en nuestra información es que Dios creó al primer hombre, Adán y Eva. Y entramos en la discusión grande de qué vino primero, el huevo o la gallina, sin saber que nosotros, seres eternos, fuimos creados en espíritu primero en Dios. Es decir, tu nacimiento es la manifestación de lo eterno de Dios en la vida natural. Jesucristo se hizo carne, dice la Escritura, pero Jesucristo vivió en la eternidad con Dios. Lo que Dios hizo es que cuando Dios creó a Adán y Eva, te dejó guardadito en su vientre, esperando el momento de la manifestación para que tú pudieras venir, quizás un 4 de noviembre o un 11 de noviembre, como llegué yo, de 1900, brum, brum, para que no sepan, y manifestar el propósito de Dios en mi vida. Ya nosotros existimos en Él. Y ya Él tiene preparado una bendición. Dios nunca preparó el accidente del pecado. Mire, yo estaba predicando en Santo Domingo algo bien poderoso y estaba hablando de la fe. Y yo le estaba hablando a la gente que cuando tú hablas de fe, tienes que entender que estás hablando de la palabra. Y los versículos originales en Juan dice, en el principio fue el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Si nosotros entendemos el término de que por el escuchar la palabra de Dios, nosotros recibimos fe, lo que estamos diciendo es que tan pronto tú abres tu corazón para escuchar la palabra, Cristo está morando en ti. Es una fe activada por Dios. Es que cuando nosotros caminamos en fe y caminamos dentro del propósito de Dios, estamos caminando con Cristo adentro. Estamos caminando con el propósito de Dios. El Espíritu Santo está en ti. Quiere decir que hay una parte de Dios que está en ti. Es Dios mismo estando en ti. Y Pablo fue llamado con un llamado especial. En otras palabras, tenemos que entender de que los llamados de Dios no son accidentales. Quizás te decir, bueno, si Dios me eligió, ¿por qué yo me enfermo? Bueno, eso es otro cantar. Dentro de todo el proceso hubo unas elecciones que nosotros tomamos separadas del propósito de Dios, que son las que nos causan las situaciones. Nosotros no podemos creer, ni tampoco debemos pensar que Dios solamente quiere salvarnos. Lo primero que debemos analizar y entender es que, como dijo el profeta el domingo pasado, si Dios quiere solamente salvarte, lo primero que Dios va a hacer es que el mismo día que tú lo reconozcas, Él llore, se te salgan todas las babillas y todo eso, y reconociéndole eso, Dios dice, mira, para que no peques más nada, te voy a llevar para allá arriba. Pero Dios lo que hace es, y el propósito de Dios es que una vez nosotros nos adherimos a Él nuevamente, porque fuimos separados por el pecado de Dios, por el pecado del mundo, por el pecado que nosotros decidimos tomar, cuando nosotros entramos nuevamente en el hábitat de Dios, Dios se encarga de meternos en la misma hábitat que Dios puso a Adán y Eva, donde Dios nos va a estar ahí en medio nuestro. Dios nos va a dar a nosotros todas las herramientas para que podamos vivir y señorear y hacer todas las cosas según el de acuerdo al propósito de Él desde antes de la creación del mundo. Pero en nosotros está la actitud de reconocer si nosotros vamos a aceptar lo que Dios dice de nosotros o vamos a aceptar lo que nosotros creemos que es. Es decir, tú estás en la misma situación que estuvo Adán y Eva en el Edén.
Dios te trajo, Dios te preparó, Dios te creó, te ha puesto en un hábitat de santidad y tú tienes la opción de escoger cómo tú quieres vivir. Mire, amado, Dios invirtió todo su ser en ti. Es decir, cuando Dios nos creó a nosotros, lo que hizo fue que se desprendió de Él mismo. Cuando nosotros somos creados, déjeme explicarle algo, para hablarle de esto de un punto de vista de negocio. Si alguna vez usted quiere conocer el mejor inversionista del mundo, se llama Dios. Porque Dios te creó, invirtió en ti y después te compró y te dio intereses. Y al Dios hacer eso, lo que te está diciendo es, mira, cuando te creé, te di todas las opciones de vivir de la manera que quiero que vivas. Vuelvo y te compro nuevamente a través de la sangre de Jesucristo. Pago el precio con mi hijo de comprarte nuevamente, de comprar la inversión que yo creé. Ahora te voy a poner el paquete completo para que tú vuelvas otra vez y puedas caminar dentro del propósito establecido por mí en los diseños originales, para que tú puedas señorear, puedas caminar en autoridad, puedas... Y Dios no está dispuesto a perder en su inversión. Es decir, Dios está garantizándote que lo que Él te está diciendo, digo otra vez, Dios te está garantizando que lo que Él te ha dicho desde antes de la fundación del mundo se va a cumplir. Mira que si Dios es bueno, que no nos dejó solo esta vez, ahora nos dio el Espíritu Santo. Nos equipó a través del Espíritu Santo, nos dio poder a través del Espíritu Santo para que nosotros, si nosotros nos conectamos con Dios directamente y nos conectamos con Él en santidad y buscamos la revelación de Él, con ese poder en nosotros, con esa inversión de poder del Espíritu Santo en nosotros, nosotros podemos caminar en dominio, podemos caminar en... Oh, yo no sé si yo estoy hablando a la gente indicada, amén. Sí, cuando Dios nos creó, Él nos formó, Él pensó más en Él que en nosotros. Mire qué buen inversionista es Dios. Dijo, yo no voy a hacer, o sea, imagínense a Dios diciendo, hagamos al hombre a la imagen de Pedro Ley, por decir un nombre. No, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, vamos a hacer el hombre a la misma identidad moral, con el mismo poder, para que el hombre entienda que dentro del hábitat que yo lo pongo, él está destinado a reinar. Está destinado a gobernar, está destinado a señorear, está destinado a que en vez de que el pecado se enseñoree de él pueda declararle al pecado, tú no tienes parte ni suerte en mi vida, tienes que irte. En vez de que la enfermedad se enseñoree de ti, tú empiezas a decir, no, enfermedad, tú no tienes cabida en mi cuerpo, yo te reprendo, O sea que Dios te hizo para el propósito, pero también tú eres el propósito de Él. Mire, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, tenemos que comprender que aquí está el inicio verdadero de muchas de las cosas del propósito de Dios para el hombre. Dios nos lleva bajo separación para su propósito. Pero nosotros tenemos que entender las intenciones de Dios, es decir, el deseo de Dios, no solamente de ahora, sino desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios no cambia su plan. Dios no dijo en el principio ciertas cosas y llegó al nuevo pacto y dijo, me equivoqué, vamos a hacerlo de otra manera.
Mire, Pablo habla de cosas aquí que levantan interrogantes. Escuche bien. En el versículo 9 al 13 dice de esta manera: dándonos a conocer. ¿Para qué Dios necesita darte a conocer algo? ¿Ah? Mira qué poderoso. Efesios 1:9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas ¿en quién? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en las tierras. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Escúcheme bien, 3 puntos que le voy a dar en esto, o más bien 2 puntos, pero se los voy a amplificar de varias maneras. Cuando yo leo todo esto que Pablo está hablando en Efesios, lo primero que viene a mi mente es la palabra gracia. Porque si nosotros vemos nuestra vida pasada, con toda la inversión que Dios hizo en nosotros en el principio, nosotros lo que tenemos ahora mismo, mire mi hermano, no nos ha costado nada, ni nos costará nada. Dios por su gracia nos otorgó su perdón, porque muchos de nosotros hubiésemos merecido la muerte. Oh, yo creo que ustedes son muy santos. ¿Ah? No, pero es que yo no oigo que nadie diga amén. Esto es como que, chacho, yo no, mira, ¿qué le pasa al pastor? ¿Ah? ¿Ah? Gracia. La gracia. Gracia que quita la culpabilidad de mi pecado por medio del regalo de Dios por mi vida. Es Dios diciéndome: yo he hallado gracia en ti. Lo que te ofrezco hoy ya está pagado. O sea, lo que te estoy ofreciendo a través de esta escritura, a través de lo que Pablo está hablando aquí, mira, ya tiene un precio, ya fue pagado. Es irreversible. Lo que Dios declaró para ti, no puede volver para atrás. Vuelvo a decir otra vez, lo que Dios te prometió a ti, lo que Dios estableció en la escritura es irreversible, se tiene que cumplir. Dios está esperando que te pongas para tu número, te separe y te ponga en la línea con Dios, para Dios desea activar toda aquella bendición que Él ya declaró para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Porque hay gente que reciben y otros no reciben, por la sencilla razón de que hay gente que entienden, se meten con Dios, se meten en todo lo que Dios dice, le dan a Dios todo lo que Dios dice y reciben. Pero en realidad hay gente que son más cerrados con una llave de paso. Porque esto tú se lo puedes explicar de diferentes maneras, y lo primero que van a poner es: ay, pastor, es que usted no entiende. Siempre tienen 7 chavos de chicharrón de Bayamón en la garganta. Usted no entiende. Mira, hermano, esto no se trata de que usted me entienda a mí, entienda a Dios. Dios habló de ti en la eternidad. Dios habló de mí en la eternidad. Dios habló de ti en la eternidad. Vuelvo y repito, Dios habló de ti en la eternidad. Usted sabe lo que Dios habló de ti en la eternidad. Déjeme decirle algo que le va a volar el melón. Muchos de ustedes se agitan cuando alguien habla de usted. Mas sin embargo, Dios habló de ti. ¿Y sabe qué pasa? Que tú te tienes que enojar con el diablo, no con Dios, porque Dios dijo que te iba a bendecir. Amén.
Y el único que te está robando la bendición, Dios me habló de paz en este libro, me habló de gratitud por la bendición, me habló de fe, de unción y el peso de gloria. Escuche bien, amado, me habló de gratitud por las bendiciones. Somos bendecidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Usted sabe que ya Dios declaró su riqueza y Dios declaró tu bendición, tu provisión. Mire, Dios prometió en su palabra que no te va a faltar nada. David lo dijo en estas palabras: yo nunca he visto Mira, joven fui y envejecido. Vamos a dejarlo ahí. Porque rápido empiezan a hablar de edades y de cosas. Mira, amado, si usted conoce la voluntad de Dios, yo quiero decirle que hay algo más que usted necesita conocer. Dios no solamente quiere que conozca su voluntad, sino que conozca su deseo. Hay una diferencia muy grande en conocer a Dios y caminar con Dios. Escuchar a Dios y caminar con Dios. Cuando tú caminas con Dios, tú estás seguro. A mí, cuando tú caminas con Dios, no hay lugar para la duda. Cuando tú caminas con Dios, todas las cosas son posibles. Cuando tú caminas con Dios, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando tú caminas con Dios, no hay alma forjada que pueda venir en contra tuya. Cuando tú caminas con Dios, Dios tiene la garantía de que tus hijos y tus generaciones serán bendecidos. Cuando tú te caminas con Dios, Dios ha garantizado de que el ángel de Jehová irá delante de tu vida, abriéndote camino, abriéndote espacio, abriéndote brecha, porque Dios mismo lo garantizó a través de su palabra y lo selló con la sangre del Cordero. ¿Por qué leer la Escritura y leer, wow, Dios me bendijo con todas? Eso no es un cómic. Esto es algo que nos debe impactar a nosotros. ¡Wow! Que ya yo soy bendecido en Él. ¿Cómo? Que ya yo soy bendecido en Él en lugares celestiales. De que hay una elección y una predestinación, de que soy hijo de Él, que la gloria y la gracia de Él está conmigo, que el ministerio de su voluntad y el Espíritu Santo está sobre mi vida. Eso le tiene que volar la cabeza a tu muerto. Mire, el deseo de Dios nunca ha cambiado para el hombre. Jesucristo vino a acercarnos. Jesucristo vino más allá de rescatarnos y salvarnos, vino a facilitarnos el trabajo para recuperar el diseño original de Dios para el hombre. Jesucristo hizo fuera del Edén lo que se supone que el hombre hubiese hecho dentro del Edén. Dios le da instrucciones a Adán y Eva y le dice: señoreen, fructifíquense, ejerzan dominio, señoreen dentro del Edén, con Dios dentro. Mas sin embargo el hombre tomó otra decisión. Pero Jesucristo, fuera del Edén, dice la Escritura en Hebreo que Él murió fuera del campamento. Murió fuera del campamento. Y Él pagó el precio y Él venció. Él demostró que tenía dominio sobre el pecado, que tenía autoridad. Los vientos, los mismos discípulos después de andar con Él 3 años se seguían sorprendiendo. Pero ¿quién es Él? Que aún los vientos le obedecen. ¿Qué es lo que tiene este hombre? Que hijo de un carpintero. ¿Qué es lo que tiene este hombre? Que sana a los enfermos, que los demonios le responden. ¿Qué es lo que tiene este hombre? Hermano, eso que tiene ese hombre también es tuyo. Y para esto tenemos que entender, hermano, que estar fluyendo bajo esto que estoy hablando es más allá de cantar un corito. Esto es más allá de cargar una Biblia y venir a la iglesia y correr para el frente y sembrar y decir 2 o 3 chacamazú.
Esto es más que esto. Pablo recibe esta revelación y nos dice, tú tienes fe y tienes amor. Fíjate cómo Pablo describe a la gente de Éfeso, para que usted vea la revelación profunda de esto. No es caminar por la puerta y demostrar tener una actitud de quizás de María Teresa de Calcuta o de Martin Luther King. No es eso. No es tan siquiera traer el diezmo y la ofrenda. No es tan siquiera cantar 2 o 3 coritos. Todo eso está bien. Todo eso está perfecto. Pero Pablo le habla a esta gente reconociendo sus virtudes y le dicen, ustedes son gente de fe. Oye, que mucha fe ustedes tienen. Yo lo veo cuando van y siembran. Yo lo veo cuando ustedes pactan. Yo los veo cuando ustedes lloran y pasan el altar y todo eso. Yo los veo a ustedes que tienen amor los unos con los otros y se abrazan y se quieren. Pero mira, más allá de eso, estoy orando para que Dios le abra los ojos. Porque no es vivir ese tipo de vida simplemente. Es que aprendas a caminar en poder. Mire, es que aprendamos a vivir en poder. Es que aprendamos a vivir en dominio y en señorío, a operar en poder. La única diferencia del Cristo que nosotros le servimos a todas las demás religiones es el poder. Porque Buda no tiene poder, Mahoma no tiene poder, ninguna otra religión tiene poder. Y el propósito de todo esto es que Jesucristo pagó un precio para que nosotros saliéramos de nuestra vida de ñemaera, de nuestra vida de queja, de la queja de todas las cosas, que aprendamos que teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros cargamos con poder, nosotros somos dínamos, somos gente que entramos a lugares y las atmósferas tienen que cambiar. Somos gente que declaramos y tiene que suceder algo. Somos gente que vemos cosas rotas y las vemos construidas. Somos gente que tenemos visión, gente que tenemos fe para ayudar, gente que tenemos fe para decirle a otro, mira, Jesucristo es la alternativa de tu vida. Una vez yo estuve en pecado también y estuve contra la pared cuando el enemigo me quería matar, pero Cristo llegó a mi vida, cambió mi vida con poder. Y a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Pablo nos está hablando aquí de que Él nos otorga ese tipo de poder. Pablo dice, mira, está bien que tengan toda la fe que ustedes tienen más fe que fe. Tienen fe. Ustedes aman al hermano, eso está bien. Pero yo necesito que conozcas que tienes que caminar en poder. Que tienes que caminar con tu cabeza en alto. Que aunque las circunstancias lleguen a tu vida, no es el fin. Que aunque no haya comida temporalmente en la nevera, no es que no va a haber comida. Que si te duele el estómago, no es que te vas a morir ahora. Es que entiendas que en medio de tu proceso Dios te ha dado poder para vencer. Es que en medio de las dificultades y todo lo que se levanta en este mundo puedas entender que Él te ha enviado una ayuda. Es tu herencia, es el poder que Dios te ha dado. Dios se desprendió de su poder, se desprendió, nos envió al Espíritu Santo y fuego y poder. Mire, usted se imagina el alboroto que tiene que haber hecho cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostal. Imagínese usted que la gente que estaban adentro, tanto como los que estaban afuera, dijeron, ¿qué es esto? Hay manifestaciones, cuando el Espíritu Santo está activo, hay manifestaciones. Mira, el deseo de Pablo y el deseo del pastor Luis Cintrón es que usted pueda vivir una vida enamorado del Espíritu Santo.
Es que usted pueda desear, anhelar estar en la presencia de Dios. Es que usted se tome su tiempo de venir no solamente a la iglesia, sino también de pagar el precio para ayudar a otro. Es que usted puede entender de que Dios te dio poder para que tú puedas ir donde el vecino y orar por él y se tenga que recuperarle la enfermedad. Que puedas entender que el dinero que Dios te ha dado también te lo ha dado con poder para que puedas bendecir a otro y puedas bendecir el reino. Es que puedas entender que Dios te ha dado poder. Diga poder. Y Pablo habla en estos versículos y dice, estoy orando. Los amo de una manera especial. Yo veo que ustedes en todo, dice, mire, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escuche bien esto otra vez. Y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que seáis cuál es la esperanza. Dios te llamó con la esperanza de que tú entiendas esto. De que tú puedas entender esto, cuál es la esperanza que Él te ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, el cual superimentemente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentando a la diestra. Mire, es que Dios está pasado. Porque la oración de Pablo aquí, él está orando para que Dios le dé rema y revelación a sus vidas. Para que sus ojos puedan ver más allá de lo natural y puedan ver lo sobrenatural. Para que sus ojos puedan ver con los ojos de Dios. Para que sus ojos puedan ver que Dios te ha equipado con poder. Y no solamente que te equipó con poder porque te dio el Espíritu Santo, sino que también tienes a Jesucristo que pagó el precio en la cruz del Calvario, que está intercediendo por ti. Que en otras palabras, y por qué dije ahorita lo de gracia y favor, le voy a decir ahora, que en otras palabras, cuando Dios nos está mirando a nosotros, que nosotros estamos haciendo lo que era, que a lo mejor nosotros estamos, y Dios está, mire, Dios nos está arrancando la cabeza, pero Jesucristo está intercediendo por ti ahí, diciendo, bueno, papá, no me le arranque la cabeza, yo pagué el precio por él, yo quiero que cada vez que tú mires allá abajo, tú veas una gota de sangre sobre ellos. Él está intercediendo ¿para qué Jesucristo tiene que interceder por ti y por mí? ¿Cuál es el propósito de Jesús estar intercediendo por mí? Mire, hay algo que no se habla en la iglesia allá. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y la rebeldía tiene un precio. Y el pecado tiene otro precio. Y la rebeldía y el pecado son similares. Y escúcheme bien lo que voy a decir. En el libro de Habacuc, cuando Habacuc está intercediendo por el pueblo y esperando la visión, él habla algo bien poderoso porque él dice, he aquí que aquel cuyos ojos se enorgullecen. ¿Sabe qué pasa con el pueblo de Dios? Que el pueblo de Dios muestra su rebeldía y su pecado cuando no le creen a Dios en su palabra. Porque la rebeldía no es simplemente tú rebelarte contra algo, sino que tienes que entender que el principio de todo eso es la rebelión contra Dios. Es decirle a Dios, yo no creo que tú puedas hacer esto. Es decir, yo creo que tú estás equivocado, papá. ¿Usted sabe cuánta gente están peleando por el llamado que Dios le ha hecho? Que Dios lo llamó, o que Dios te llamó a cierto lugar. Pero allá están, no, yo no creo que este sea el lugar. Señor, yo no creo que este sea mi llamado. Eso es rebelión.
Y Jesucristo está intercediendo por nosotros, porque su gracia no es simplemente otorgarnos a nosotros todos estos beneficios, sino que la gracia de Él incluye también que Él está cargando con nosotros. Y Él está intercediendo por nosotros. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario y cuando terminó dijo, ya está todo terminado. En otras palabras, la declaración de Jesucristo en la cruz del Calvario fue el autógrafo que firmó el nuevo pacto. Pero esa declaración, para tú ser partícipe de una herencia, tú tienes que estar bajo las cláusulas de la herencia. Tienes que moverte de acuerdo a las cláusulas del libro. Y este libro dice que tenemos que vivir separados para Él. Tenemos sí que tener amor y tenemos que tener fe, pero tenemos que operar también el poder. Y cada uno de nosotros debemos entender que cuando nosotros no estamos caminando en poder, le estamos diciendo a Dios, no te necesitamos. Yo soy más que suficiente para yo resolver mi problema. Y entramos en un proceso de rebelión contra Dios y un proceso de pecado. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario para traernos nuevamente al principio. Escúcheme bien. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario y lo que hizo fue que te remontó al principio nuevamente. Y Dios te está dando la misma oportunidad que le dio a Adán y Eva en el Edén. ¿Sabe que ahorita estaba meditando antes de venir para acá? De que hay mucha gente que verdaderamente la serpiente los está seduciendo. Porque la serpiente tiene la astucia. Y dice la Escritura que era un animal astuto. Más que todas las bestias del campo. ¿Sabe lo que hace? Aprende a seducir. ¿Y sabe lo que hace el enemigo con gente que están yendo a iglesia? Que comienza a infiltrar gente de afuera, que los están llamando por teléfono y escribiéndole lo que eran en el Facebook y seduciéndolo. Y en el momento que usted se deja morder por la culebra, bendito Dios, así mismo es, pastora. Así me metí todo es. Como decía un jíbaro puertorriqueño, me metí todo. La seducción es la alma sutil del enemigo para sacarnos del propósito. Cuando Dios lo llama a usted a una esfera de gobierno en un lugar específico, Dios necesita que usted tenga atención a su voz y no a ninguna otra voz. Dios no te va a traer un lugar para después decirte, te voy a sacar. Eso es un disparate. ¿Sabe cuánta gente yo he oído en el cristianismo? Dios me trajo a este lugar y al cabo de 3 meses se van. O Dios te dijo, o tú dijiste. Todo el mundo calladito ahora. Amén. Dame un aplauso al Señor. Dios ha puesto todas las cosas a tu disposición. Te dio el Espíritu Santo y Jesucristo está intercediendo para que tú entiendas esto. No solamente Jesucristo está intercediendo, sino Jesucristo usó a Pablo para recibir esta revelación, para que usted y yo pudiéramos comprender lo que dice esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, amado. Quiero ser obediente al Espíritu. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios.
Cada uno de nosotros somos llamados a caminar en bendición. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de aceptar los retos de Dios o desechar los retos de Dios. Dios nos está llamando como iglesia a caminar en poder. Déjeme decirle algo. Dios nos ha estado hablando en los últimos meses de que tenemos que meternos profundamente en guerra espiritual. Y Dios no se equivoca con lo que hace. Porque pronto vamos a empezar nuestro primer taller de guerra espiritual. El septiembre, después de la semana después de septiembre 13, la gente de Grito de Jericó también van a venir aquí a esta iglesia. Ellos me pidieron que le impartiera una palabra de guerra espiritual. Dios está ubicando todas las cosas en un orden específico y está trayendo a la gente que van a bendecir nuestra vida. Hay una hermana que Dios trajo a esta iglesia, yo no voy a decir de dónde ella viene, pero una mujer que es de guerra espiritual fuerte. Ha trabajado con una de las guerreras espirituales más fuertes conocidas en Latinoamérica. Y Dios la trajo a esta iglesia con propósito. Dios le dijo a ella desde noviembre, tienes que integrarte a Guerreros del Reino. Y ella se ha estado integrando, está viniendo a las intercesiones. Yo quiero lo que Dios ha declarado para nosotros. Yo quiero lo que Dios ha declarado para ustedes. Yo quiero ver la bendición que Dios nos ha declarado a cada uno de nosotros. Gente sana, gente libre. Dios nos llamó a establecer el reino. Dios no nos llamó a tener una iglesia grande o a tener una iglesia donde la gente brinque en salte. No, necesitamos tener gente libre, gente bendecida, gente que puedan representar al reino dignamente, que puedan entender que Jesucristo pagó un precio caro. El entendimiento más grave que existe hoy en día de la gracia es tú creer que todo fue de gratis. Fue de gratis del lado de acá, pero no del lado allá. Le costó pescosa que usted no tiene idea a Jesucristo. Le costó escupía, latigazos. Le costó la crucifixión en la cruz del Calvario. Es gratis para usted, pero a él le costó. Y por eso nosotros disfrutamos de la gracia inmerecida. Así que lo menos que nosotros debemos hacer es honrarle a Él. Lo menos que nosotros debemos hacer es buscar el propósito por el cual Él pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Porque yo estoy seguro que Él no me salvó para sentarme en una banca. No, porque eso lo podía hacer en un parque de pelota y yo me tiraba todos los juegos de pelota y los veía. Él no nos trajo a nosotros una iglesia para cantar 2 o 3 coritos y hacer esto de un club social. Él nos trajo a nosotros al reino para que nosotros fuéramos promotores del reino. Gente que pudiéramos dar por gracia lo que por gracia recibimos. Gente que puede decir a la gente en la calle, mira, Dios es la esperanza de tu vida. Jesucristo pagó el precio por ti. Para eso nos llamaron. Si usted está aquí en esta noche, amado, y usted honestamente usted ha entendido que ser salvo simplemente venir a la iglesia, y usted necesita oración, yo quiero orar por usted. Necesito orar por usted. Esto es más que venir a una iglesia, esto es más que pertenecer a un grupo, esto es más que pertenecer a un grupo que tiene un gran nombre o un nombre bonito, con 2 espadas y un escudo. Esto es más que eso. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir tu generación, tus hijos. Quiere bendecir tu propia vida. Quiere que alcances todo lo que Él te ha declarado. Y si tú estás aquí y necesitas oración en esa área, yo necesito orar por ti antes de irnos. Levanta tu mano, yo necesito orar por ti. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Si usted entendió de lo que hemos estado hablando o lo que estuve hablando,
Pero usted necesita oración porque usted necesita separarse. Y necesita cerrar sus oídos a seducciones que le están haciendo. También yo necesito orar por usted. Levante su mano, yo quiero orar por usted. Y si usted está aquí, necesita oración porque quiere separarse completamente para Dios, quiere verdaderamente ver lo que Dios le ha prometido. Levante su mano, vamos a orar también. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quédese sentado donde está, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos, tú les conoces, tú los separaste, los llamaste con un propósito eterno. Y tú tienes el control de todas las cosas. Sabemos en el nombre de Jesús, Señor, que tú pagaste el precio por ellos, Señor, lo reconocemos. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo les dé revelación y sus ojos sean abiertos a la revelación tuya para que puedan comprender, Padre Santo, más allá de la salvación, puedan entender que son llamados a ser bendecidos, a caminar en poder. Padre, bendícelos de manera especial. Muéstrale más allá de tu voluntad, muéstrales tu deseo, muéstrales tu gloria, muéstrales tu deseo como herederos, Padre Santo, Señor. Glorifícate en sus vidas, Padre. Yo te doy gracias por el mensaje, te doy gracias por tu palabra, la gracia inmerecida, Dios bueno, aleluya. Te damos gracias por lo poderoso que eres, Señor, porque estás en medio nuestro, Dios. Sin lugar a dudas, Señor, sabemos que estás aquí, Señor. Gracias por amarnos, por bendecirnos, Padre. Bendecimos a cada uno de estos hermanos, Señor, que levantaron sus manos. Gente humilde, Señor, que reconocen, Señor, cuando necesitan. Dios bueno, aleluya. Bendíceles, duplícales la bendición. Y Padre Santo, tócales de tal manera, Señor, que ellos puedan entender y comprender, Señor, que tú quieres, Señor, que ellos caminen el propósito eterno tuyo, Señor, de una manera especial. Padre, bendícelos, ilumínalos, Señor, y permite que esta palabra, Señor, en las noches, Señor, siga retumbando en nuestros oídos, Padre, y que nos lleve, Señor, delante del trono de tu gracia, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta iglesia, guerreros del reino, Padre. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Bendiga. Yo creo que usted le puede dar